Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Quiero que nos adentremos en la palabra del Señor en un pasaje inicial muy conocido en el libro de Joel, el profeta, capítulo 2, verso número 24. Estamos hablando de restitución. La restitución es devolverle a alguien lo que le corresponde. Restitución es compensar, no solo con palabras, sino con evidencias o acciones, aquella falta que se cometió. Cuando alguien va a restituir, no basta solamente con disculpas. Si hubo una pérdida o una baja que cometió, es importante restituir. En el libro del Éxodo, el Señor da leyes específicas para la restitución. Cuando alguien dañaba una propiedad, sustraía algo, tenía que restituir, devolver aquello a quien le pertenecía. Y en este tiempo que estamos viviendo, y desde el finales del año lo anunciamos, adoración y restitución, porque parte de lo que vive la temporada que vivimos profética es el cumplimiento de un jubileo. Recientemente se ha cumplido un jubileo de los que literalmente Israel observa. Cada 50 años se anunciaba año de jubileo y se anunciaban cosas muy interesantes donde se pregonaba que iba a haber perdón de deudas, iba a haber libertad para los que estaban cautivos, se iban a liberar las hipotecas de los terrenos o propiedades que estaban hipotecadas, y bueno, iba a haber una abundancia. Pero el Señor explicó que el siguiente y aún el tercer año después de esa anunciación, Israel iba a vivir sobrenaturalmente todo esto. Sabemos que quizás literalmente no se observa eso hoy en día, pero en el mundo espiritual, para nosotros sabemos que el jubileo comenzó desde que Cristo murió y resucitó. Para la iglesia el jubileo comenzó y el shofar sonó cuando dijo: consumado es. Entró en vigencia, me ha ungido el Espíritu para dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, y a pregonar el año favorable del Señor. Nosotros, desde que Cristo murió y resucitó, estamos gozando de ese beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Estamos disfrutando de todo ese beneficio que accesamos por la fe. Pero restitución, vale la pena poder recordar las palabras del profeta, sin antes también recordar que no viene restitución si no hay un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es el paso a la reconciliación, y el arrepentimiento también es el paso a la restitución. Una persona que va a ser restituida normalmente tiene que tener una actitud. Si fue un infractor, dependiendo del escenario, si fue un infractor, debe de arrepentirse. Aquí el Señor habla de una restitución en Joel 2, porque Israel había hecho en reiteradas ocasiones lo malo y habían perdido muchas cosas. Una de las sanciones que venían para Israel era cuando la tierra dejaba de producir, era porque los cielos se cerraban. Allá en el libro de Crónicas, todos conocemos también, segundo libro de Crónicas 7:13, dice el Señor: y si Israel hiciera lo malo, si mi pueblo hiciera lo malo ante mí, yo cerraré los cielos para que no dé su lluvia, y que no haya, y envíe la plaga, y envíe una peste sobre la tierra, si mi pueblo, dice el Señor, se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y orare, y se apartare de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No hay una restitución como Dios quiere dar si no hay antes una humillación, un arrepentimiento para aquel que lo necesita. Un clásico es el pródigo que venía de la posilga, venía arrepentido,
venía con un corazón conmovido, sabía que había hecho lo malo, pero venía con un corazón quebrantado. Y cuando el padre lo encuentra, lejos de despreciarlo y ponerlo con los jornaleros, que era su anhelo, el del infractor, el padre lo besa, hace la fiesta, usted conoce la historia, y le restituye el lugar y la posición de hijo. Hoy quiero ver algunas cosas relacionadas en esas direcciones. 3 direcciones: la restitución de Dios para el pueblo, la restitución del hombre hacia el hombre cuando ha infringido o faltado, y la restitución del hombre hacia Dios. Porque muchas veces solo enfocamos una carretera, la vía que más nos conviene. Pero yo he dicho que cada palabra del Señor es una carretera de doble vía. No solamente lo que nos favorece, sino también lo que tenemos que cubrir. No solamente la bendición que nos otorgan, sino también lo que tenemos, la responsabilidad que nos compete a asumir para poder cumplir. Y aquí dice la escritura en Joel 2:24: las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Todo esto representa una economía estable, representa bienestar económico, representa estabilidad. Hoy el mundo está gritando crisis, hoy el mundo está vaticinando años difíciles. Yo creo que sin duda esas cosas se van a dar. Pero nosotros, como no caminamos por vista, sino por fe en lo que Dios ha dicho, sabemos que el peor escenario del hombre es el escenario más espectacular para Dios, para poder lucir su provisión sobrenatural, su provisión sobreabundante. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, dijo el profeta, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él me ciñe de poder, Él hace perfecto mi camino, Él pone mis pies como de siervas, y Él sobre mis alturas me hace andar. Cuando tú tienes claro quién es el que te pone en las alturas, quién te sustenta, quién te alimenta, de dónde viene tu socorro, aunque todo truene en la tierra, el que está en el trono nunca truena, el trono nunca truena, el trono está estable y sus promesas son sí y amén. Amén. Son sí y amén. Nosotros tenemos que tener tal convicción, amado, que aunque las cosas sean contrarias, nunca el Señor dijo que aquí iba la cosa a estar así tranquila. Al contrario, se recuerda, profetiza y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. En Él vamos a tener paz, en Él tenemos provisión, en Él tenemos estabilidad. Ahora, iglesia, la restitución que el Señor está hablando aquí a Israel, de esto, lo que representa el producto del trigo, lo que representa las eras llenas, el lagar rebosando de vino y aceite, habla también de cosas espirituales. Todos recordamos que el trigo es un tipo de la palabra, el vino es un tipo del gozo, de la alabanza, la adoración, el júbilo, porque el vino es el que alegra el corazón, pero el vino también representa la señal del nuevo pacto en su sangre. Pero también el aceite producto del olivo, representa la unción, y la unción habla del Espíritu. Entonces, en este tiempo el Señor nos vuelve a recordar que va a seguir derramando su Espíritu Santo sobre toda carne. Eso empezó desde el día del Pentecostés. Y si algo anhelo y si algo suena mi petición, ¿sabe cuál es? Llena tu pueblo con tu presencia, Señor. Derrama tu Espíritu Santo de tal manera que rebosemos de Él. ¿Cuántos quieren más de la presencia del Dios de los cielos? Hermano, nuestro anhelo debe ser llenos de su presencia todos los días de nuestra vida. Hay una promesa, ya entró en vigencia. Desde Hechos 2 quedó ya establecido que el Espíritu Santo vino para quedarse con la iglesia, sobre la iglesia, dentro de la iglesia. La responsabilidad nuestra es estar orando para buscar la llenura constantemente. Eso es una gráfica espiritual que representa cada uno de estos elementos. Pero luego dice el Señor en el verso 25: y os restituiré, les volveré a dar, les devolveré que los años que se comió. Y ahí habla de algunos insectos, hermanos, que eran unas plagas que azotaban los labrados y los mantenimientos.
Pero dice el Señor: restituiré los años. Eso me llama la atención de tiempos. Uno dice: ¿cómo va a ser que va a volver un tiempo pasado? No sé, pero dice Dios que va a restituir los años perdidos, los años que se han comido, hermano, langostas, qué sé yo cuántas cosas. Hoy vamos a ir a la luz de la palabra al ver algunas cosas. Dios quiere restituir el gozo de la salvación para algunos. Algunos que han ofendido a Dios, han caminado fríos, han caminado tibios en el Señor. Algo pasó en el camino, viste los errores de alguien, te alejaste de la comunión con Dios, te alejaste de la congregación, te alejaste de orar, te alejaste de servir. Te voy a decir algo, eso trae tristeza. Y si fue alguna falta delante de Dios, entiéndase pecado, eso trae un deterioro de tal manera que dijo David en el 51: devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando alguien ha perdido, hermano, el gozo, es por una infracción, no puede fluir. A mí me da mucha tristeza cuando alguien, hermano, estamos en un tiempo glorioso, poderoso en la presencia del Señor, y alguien se siente, hermano, frío como un témpano de hielo en medio de un fuego ardiente. Eso denota que si hay frialdad por dentro, se mostrará por fuera. Porque también si hay fuego por dentro, tarde o temprano saldrá fuera. De la abundancia del corazón hablará la boca. De lo que abunda dentro de ti se va a hacer notorio tarde o temprano por fuera. ¿Alguien dice amén? Por eso, hermano, tienes que revisar. David sabía que había perdido la llama, se le había apagado la llama, estaba extinguiéndose la llama. Y él dice en el 51 de sus salmos, un salmo de arrepentimiento, entre tantas súplicas, la principal, la que más destacó fue: devuélveme el gozo de la salvación y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Espíritu noble me sustente. Hermano, necesitamos que las personas que están lejos entiendan que hay oportunidad para que Dios te vuelva a dar ese gozo. Si te arrepientes, el Señor, y si te conviertes, el Señor te restaurará, te volverá a restituir, te volverá a dar una oportunidad. Así de que Dios quiere restituirte en su casa, en su comunión, en el lugar. Pero debemos de entenderlo. Entonces, la clave, si alguien ha infringido, es el arrepentimiento para volver a empezar, para volver a adentrarse. En el capítulo 19 del libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, hemos estado viendo una gráfica de alguien que fue restituido en su dignidad, en su reputación, y que él, redarguido, se propone restituir. Te dije tres facetas: la restitución de Dios hacia el hombre, la restitución del hombre hacia el hombre cuando ha infringido, y la restitución de Dios, del hombre hacia Dios, cuando le ha faltado también. Hoy quiero ver la restitución del Señor hacia la vida de este pequeñito en el capítulo 20. ¿Capítulo 20 es o 19? 19 del libro del Evangelio de Lucas. Lucas 19, acompáñenme por favor. Dice en el versículo número 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Déjeme ir parando acá. Ser publicano en ese tiempo, rico no, pero ser publicano, era detestable ante la sociedad judía o hebrea o israelí. Era la gente despreciable comparado a los pecadores. Por eso la escritura dice: los publicanos y los pecadores. Casi siempre iban de la mano, porque como que son de la misma familia. ¿Por qué los publicanos? ¿Quiénes eran estos? Los publicanos era gente cobradora de impuestos que se habían vuelto extorsionistas, pero ellos trabajaban como una extensión a los oficiales de Roma. Recuerde que Roma era la que estaba imperando en el tiempo del Señor. Ahí había un emperador, habían gobernantes romanos, pero ellos tenían sus suboficiales que se dedicaban a colectar
los impuestos de todo Israel para poderlos llevar el tributo y pagarlo a César. Por eso se recuerda cuando el Señor dijo en aquella vez que tomó una moneda y les dijo: ¿el rostro de quién es este? Dijeron: de César. Bueno, den al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. César era entonces la autoridad, era el gobierno, era el que estaba imperando, el emperador de Roma. Pero a través de personas como Zaqueo, ellos llegaban a extorsionar. Eran tanto el abuso, hermano, que la gente los tenía comparados a los pecadores. Eran detestables porque era gente que abusaba. Y dice aquí: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Alguien hizo un estudio y revisó que Zaqueo tiene un nombre de nobleza, un nombre de persona honorable. Como que sus padres, su intención al ponerle ese nombre era que fuera una persona honorable, una persona de reputación, una persona de buen testimonio. Sin embargo, aunque esa era proféticamente la intención de seguro de los padres, haberle puesto un nombre, aunque entre paréntesis, los nombres también ministran, hermano. Usted, cuando vaya a ponerle nombre a su hijo, revise qué significa, cuál es su etimología, de dónde viene. No solo le voy a poner, es que es bíblico, hermano. ¿Y cómo le puso? Nabucodonosor. Hermano. Entonces, hermano, es que es bien lindo, hermano. ¿Y cómo se llama? Se llama Nabal. Ese era un tipo terrible. No solo porque sea bíblico, tiene que investigar su significado. Con todo respeto, si alguien se llama así, es que, míreme, es bíblico. ¿Cómo se llama? Jezabel, para decirle Chabelita. Hermano, tenga cuidado, porque los nombres ministran. Los nombres de alguna manera ministran. Yo recuerdo cuando estábamos en la temporada de nuestros hijos, venían así por montones, vinieron, ya tengo 4. Me acuerdo que con Hosana era nuestra oración, era que al mencionar su nombre, sálvanos Rey, la salvación viene del Rey, que cada vez que mencionáramos el nombre Hosana fuera una honra para el Señor. Y así ha sido, hermano. Y le ministró, porque es una adoradora, ella ministra, canta, ella tiene cantos inspirados, ella predica, dramatiza. Bueno, ahora tiene su propio kindergarten en la casa, ¿verdad? Tiene 3 hijos. Bueno, entonces lo que quiero decirte es de que los nombres ministran. Los padres le habían puesto un nombre bueno, honorable, algo de reputación. Sin embargo, el sistema viciado al cual se sumó para trabajar lo contaminó. Cuánta gente honorable ha sido por el sistema contaminada y deteriorada en su reputación, en su esencia. No quería ser, pero lo hizo. La presión de grupo lo obligó. La amenaza quizás lo hostigó. Yo no sé si fue voluntario o involuntario que este Zaqueo, el chaparrito, se haya visto involucrado en esta situación, al punto de que formara parte de los publicanos, que era gente de una reputación no grata en Israel. Y dice: habiendo Jesús entrado a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hermano, él había escuchado de Jesús. Era un hebreo, pero no sabía quién era Jesús. Tenía curiosidad. La multitud le impedía accesar, no lo podía ver. Y se le ocurrió la brillante idea que usted y yo conocemos: adentrarse más al frente, adelante, y subirse a un árbol. Él dijo: hay una rama donde va a pasar el Señor ese árbol. Yo me subo, me trepo porque lo quiero ver. Mire, ya Zaqueo ya no tenía vergüenza, hermano. Ese sí era sinvergüenza, ¿verdad? Y dijo él: una más es una raya más al tigre. ¿Qué va? Me voy a subir al árbol. Y quizás él, para sus adentros, dijo: de seguro no se va a fijar, pero voy a ver quién es. Aquí voy a sacar una buena foto. No. Entonces Jesús, dice la palabra, corriendo, verso 4, el Zaqueo corriendo subió a un árbol sicómoro,
para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo puso en evidencia, hermano. Se imagina Jesús, la multitud, y se queda detenido, ve la sombra de una rama y ve por ahí una cabecita. Zaqueo, todo el mundo mira hacia arriba y le dice estas palabras: Zaqueo. Entonces dice en el versículo número 5, llegó a aquel lugar, vio hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hermano, nadie de los aquí presentes, si sabemos que hay un vecino o alguien en la esquina, en el barrio, que nos invita a ir a su casa, pero sabemos que es de la línea de Zaqueo, sabemos que tiene una reputación pésima en la sociedad, que a lo mejor pertenece a un sistema viciado, corrompido, que lo ha llevado a hacer cosas impropias, tiene un testimonio por los suelos, usted y yo creo que la pensaríamos 2 veces entrar a la casa de un Zaqueo, hermano. Si yo entro, van a pensar que soy de la misma línea o de la misma red de ellos. No, yo no entro. No. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús sin duda vio el corazón de Zaqueo. Sin duda vio que él tenía anhelo de salvación. Entonces Jesús sabía que Zaqueo tenía una reputación por los suelos y quería restituirle la reputación, entrando él y sus discípulos a su casa. Porque le dice estas palabras el Señor. Mire lo que dice: desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario. Era el tiempo en que Dios, el Señor, le iba a dar la oportunidad. Cuánta gente por andar en pecado, por darse a color en todos lados, especialmente fin de año, cuando oía tuk, se iba a meter ponche con piquete, salía mareado, gateando, como yo no sé cómo salía. Hermano, perdió la reputación. Se llamaba cristiano, en lugar de remolinear, le entraba a la remolineada, pero también a la lambada, hermano, y a la quebrada, qué sé yo más. Entonces esta persona pierde la reputación. Todo el mundo ya no tiene credibilidad en él. La gente dice: no, hombre, para ser como mire, hermano, yo te voy a decir algo. No importa si has perdido la reputación, no importa si has pecado y todos te conocen, ya te conocen, ya saben cómo eres. Te voy a decir algo: si tú tienes un corazón arrepentido, el Señor es poderoso para restablecer tu reputación, para restituirte la dignidad, pero sobre todo la comunión que necesitas. Zaqueo tenía que bajarse. Le dice al Señor: bájate de ahí. A veces el sistema, la posición, la riqueza nos sube mucho, hermano, y estamos subidos tan alto que no podemos ni queremos bajar. El Señor le dice: bájate. Es necesario que hoy pose en tu casa. Jesús no solo iba a tomar un café a la casa de Zaqueo, Jesús iba a entrar con todo su séquito. Eran 12, y cómo comían, hermano. Los discípulos iban a posar en su casa, iban a quedarse en su casa. Pero ¿sabe cuál era el mensaje aquí? Que muchas veces nosotros queremos estar evangelizando. Le decía yo a los hermanos, evangelizando a los evangélicos, aunque de cuando en cuando nos toca y cae bien. Estamos evangelizando en 4 paredes en la iglesia. Es necesario que entiendas que allá donde trabajas, allá donde vives, allá en la universidad, habrá uno que otro Zaqueo que necesita que te juntes allá a comer con él y le plantees el plan de salvación. Le hables de que hay alguien que lo ama, que hay alguien que lo quiere perdonar. A Jesús no le importó perder una reputación. Eso sí, nunca entró solo a la casa de Zaqueo. Iban sus discípulos con él. Cuando usted vaya a dar testimonio con alguien, vaya con alguien que lo cubra. Siempre esté pendiente para que alguien dé referencia. El problema de José, que no llegó a evangelizar, andaba trabajando en la casa de Potifar, su trabajo, en la casa de su amo, era que él sabía que había una mujer que tenía problema raro y se lo decía cada rato. Y un día que él llegó, no había nadie más de los trabajadores y entró. Y ahí está el problema. No había después quien atestiguara de que
él no era el infractor. Entonces eso solo es un paréntesis. En otras palabras, dice la escritura, mejor son dos que uno, porque uno podrá hacer huir a 1000 y 2 a 10,000. Se potencializa, hermano, la sinergia cuando van más de uno, van dos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ve, evangeliza, testifica, pero no siempre vas a estar rodeado de gente quizás honorable. Quizás Dios te llevó para que sean restituidos su honorabilidad. Te llevó para que sea restituida su esencia que está manchada y marchitada. Por eso te estoy diciendo, no son los que están limpios los que necesitan venir a las aguas. Son los que están enfermos los que necesitan del médico. Son los que están sucios por el pecado, los que vienen de la pocilga, que necesitan el abrazo del Padre, el cambio de vestidura, el beso del Padre, la comunión del Padre. ¿Cuántos fueron sacados de la pocilguita por ahí? ¿Te recuerda cómo venía usted? ¿Cómo lo sacó el Señor? Mire, hermano, yo le digo a algunos aquí en son de broma. Hace poco oí predicar a uno de ellos, hermano, aquí. Y cuando lo estaba viendo predicar, yo andaba lejos predicando en otro lado y lo vi. Dije, ay Dios, yo me acuerdo cuando aquel llegó a la iglesia, hasta miedo daba la carita que traía, aunque la carita no se la ha cambiado, pero se la dejaron para testimonio, ¿verdad? Pero hermano, como cuando viniste al Señor, algunos hasta miedo daban. Dios te llamó a dar testimonio, aunque llegue oliendo a chico, háblale de Cristo, testifícale del evangelio. A veces yo me he encontrado situaciones tan como las decían a mañana los hermanos. Alguno de estos saqueos me invita por ahí a comer y yo aprovecho la oportunidad para ver el evangelio. Andaba con un pastor y nos invitan a comer a un lugar y vamos pues. Y lo primero que había eran una botella de vino y todo. Cuando llego ahí, dice él, peor que el mesero me conocía, y le dice, tráigale una copa al pastor. Ay, Dios mío. Le dije, no, tráigame a mí una botella, una bebida de naranjada. Y eso me llevaron. Y hermano, empezamos a hablar y a compartir. ¿Qué trato de decirte? Que nosotros no, si nosotros viéramos a Jesús comer con los publicanos, evangelizar a las prostitutas, sentarse, hermano, a hablar con la gente despreciable de la sociedad, yo creo que nosotros, con un espíritu quizás legalista, fariseo, diríamos lo mismo. ¿Qué dijeron cuando vieron entrar a Jesús a la casa de Zaqueo? Mire lo que dice el versículo número 6. Date prisa. Y dice que se dio prisa, llegó, y al ver esto, verso 7, todos murmuraban contra Jesús, murmuraban contra sus discípulos, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese tenía la reputación por los suelos. Le voy a decir algo a alguien de esta forma: tal vez perdiste la reputación ante tus hijos, cometiste un error o un pecado, cometiste la falta contra tu esposa o contra tu esposo, perdiste la credibilidad, perdiste la solvencia, perdiste el respeto. Te quiero decir algo: si hoy bajas de donde estás encumbrado y te atreves a abrir tu corazón y arrepentirte, el Señor te va a dar la oportunidad para que seas restituido en el respeto, en el honor, en la honra, en el lugar. Porque el Señor, al que se humilla, siempre lo va a exaltar. Al que baja, siempre lo va a subir. Alguien dice amén. ¿Cuántas personas, hermano, han cerrado su corazón? Yo tengo que terminar por causa del tiempo, que esperan otra reunión como esta allá afuera. Pero déjame cerrar con esto. Dice entonces acá, en el versículo número 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjese que Jesús no andaba pidiéndole cuentas a Zaqueo. No le estaba diciendo: mira, Zaqueo, saqueador, abusaste en el sistema, ahora tienes. No. La sola presencia de Jesús lo hizo confesar sus pecados. Se dio por aludido de que tenía que hacer algo.
Y mire lo que dice aquí. Entonces dice que dijo el versículo número 8: y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré 4 veces. Lo devolveré a la cuarta, 4 veces. ¿Qué enseñanza hay aquí? No solo debe de haber un arrepentimiento. Si ha habido una falta, tiene que haber una restitución. Póngase de pie. Yo quiero orar. Yo quiero pedir al Señor por todo el pueblo, pero muy especialmente quiero darle una oportunidad de parte de Dios a aquellos que necesitan el perdón, la salvación, la reconciliación con el Señor. Con tus ojos cerrados, si hay alguien que necesita hoy recibir a Cristo, si hay alguien que necesita hoy reconciliar, si hay alguien que necesita decir: Señor, yo quiero volver a empezar, he perdido muchas cosas, he perdido el ánimo, he perdido el gozo de la salvación. ¿Por qué no haces lo que hizo David, lo que hizo el pródigo, lo que sin duda hizo Zaqueo? Se arrepintieron. Hoy queremos orar por ti. En este mensaje yo quiero pedir al Señor que hoy pueda Él restituirte. Hagamos algo. Aquellos que necesitan recibir a Cristo, necesitan reconciliar, necesitan pedir perdón. ¿No quisieras hoy tomar la decisión de volver a empezar? Allá en casa, si puedes escribirme: quiero volver a empezar, quiero reconciliar. Si estás aquí esta mañana en esta reunión y necesitas tomar la decisión, yo quiero guiarte a los pies de Cristo para que hoy vuelvas a empezar, para que hoy te reconcilies con el Señor. Pero no vas a seguir en esa vida. Él no solo te quiere restituir un nombre, quizás te quiere dar su nombre, te quiere salvar, te quiere perdonar, te quiere hacer hijo suyo. Si hay alguien aquí que quiere hoy conocer a Jesús o quiere reconciliar con Jesús, dame el privilegio de guiarte a los pies de Cristo. Dame el privilegio de guiarte en la oración de fe para que tomes esa decisión. Todo el que necesita recibir a Cristo, todo el que necesita reconciliarse, aquí, en este instante, levante su mano derecha al cielo. Yo quiero orar por usted, pero no se va a ir sin Cristo. Levanta tu mano. El que necesita reconciliar, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, levante su mano al cielo. Quiero guiarte a los pies de Cristo. Hay almas que necesitan tomar una oportunidad. Vamos a ocupar 30 segundos de intercesión por las almas, los que saben orar. Que el Espíritu Santo convenza, redarguya, toca las vidas. Aquí está el Señor. No se distraiga, solo clame ahí en privado. Pero si hay alguien más que necesita recibir a Cristo o reconciliar, rápidamente levanta tu mano donde quiera que estés. Te voy a guiar en la oración de fe para que vuelvas a reconectarte, para que vuelvas a empezar. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que necesita? ¿Habrá alguien más que quiere hoy el perdón? ¿Habrá alguien más que quiere hoy la salvación? Si hay alguien más, solo quiero guiarte en la oración de fe. Aún estés ahí arriba, te damos la oportunidad a venir. Por causa del tiempo voy a dejar la invitación abierta, pero voy a hacer la oración. Y si haciendo la oración quieres venir o quieres repetirlo allá en casa, ánimo, repítela, porque dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, vamos a repetir la oración, los que están aquí y los que están allá. Repite después de mí estas palabras: Padre Celestial, reconozco, Señor, que he estado lejos de ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, límpiame con la sangre de Cristo. Hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, por la limpieza y el perdón de mis pecados. Restitúyeme el gozo de la salvación, en el nombre de Jesús. Padre, por esas almas que aquí y allá hicieron la oración de fe, que tu Espíritu Santo los engendre genuinamente y ninguno de ellos retroceda.
en el nombre de Jesús. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.